Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre el mejoramiento genético del trigo. Mi equipo está conformado por Edith Ariadne, Diana Sofía, Diana Carolina y Ángel Valentina. Como una breve introducción, sabemos que en México el trigo es el segundo cereal más importante después del maíz. Durante el ciclo 2023 y 2024 se produjeron alrededor de 1.4 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 25% respecto a su año previo. Además, el país depende de las importaciones para cubrir su demanda interna. La mayor parte del trigo se destina a la industria molinera y el resto al consumo animal y exportaciones. Su valor nutrimental es alto, pues aporta minerales, vitaminas y se considera incluso con fines medicinales. La siembra del trigo se concentra principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, aunque todos estos presentan muchos retos, como lo son la sequía, las plagas, las limitaciones tecnológicas y las competencias con muchos más otros cultivos. Ahorita nos vamos a especificar en el estado de Sonora. En el estado de Sonora, especialmente, el trigo es fundamental, ya que en el 2024 se cosecharon alrededor de 268,000 hectáreas con un rendimiento promedio de 7.44 toneladas por hectárea, generando 1.99 millones de toneladas, que esto equivale al 59.4% de la producción nacional total, aunque también aquí su producción disminuyó gracias a las sequías. El estado de Sonora, y en particular el Valle del Yaqui, es un punto histórico para el mejoramiento del trigo, donde se desarrolló la Revolución Verde, bajo el liderazgo del Dr. Norman Borlaug y el CIMMYT, inicialmente utilizando métodos de mejoramiento convencional, pero a finales del siglo XX se incorporaron herramientas de biología molecular, como marcadores SSR para sección asistida, lo que permitió acelerar el desarrollo de variedades resistentes y de mejor calidad, fortaleciendo el vínculo entre el genotipo y el genoma del trigo. Fundamentos moleculares del problema. Para garantizar una resistencia a enfermedades o a sequías en nuestro trigo, vamos a necesitar entender también el papel importante que juega el ADN y la meiosis. En la meiosis va a ocurrir que en el ADN se va a reorganizar en una estructura llamada cromatina. Este tiene 3 juegos de cromosomas, el A, B y D. En este proceso los cromosomas van a intercambiar material genético y a esto se le llama recombinación homóloga, que es clave para asegurar una diversidad genética. Y bueno, dentro de los ADN también van a existir los ARNs no codificantes, que tienen un papel de regulador e interruptor, y algunos tipos de ARNs, como los ARNs de pequeños, tienen la función de apagar genes específicos. Por decir un ejemplo, durante la meiosis, estos ARNs pueden apagar procesos que no son tan necesarios como la fotosíntesis para que la célula se concentre solo en la división. Otro mecanismo interesante son las isoformas, y significa que una sola secuencia de ADN puede generar diferentes versiones de un mismo gen, y estas isoformas se activan o desactivan dependiendo de la etapa de la meiosis, ajustando funciones del gen sin tener que cambiar el ADN original. Procesos moleculares involucrados. El mejoramiento del trigo se basa en los procesos de replicación, transcripción y traducción. Estos procesos permiten desarrollar variedades del trigo más productivas y adaptadas a diferentes condiciones ambientales. El mejoramiento genético del trigo, en este caso Triticum aestivum, busca obtener variedades con mejores características, por ejemplo, mayor rendimiento, resistencia a enfermedades, resistencia a plagas, tolerancia a sequía y mejor calidad del grano. A nivel molecular, estos procesos implican la manipulación o selección de genes específicos,
lo cual involucra directamente, número A, replicación del ADN. En el mejoramiento genético del trigo, la replicación del ADN permite conservar y transmitir las modificaciones genéticas a las nuevas generaciones, como serían con los métodos de CRISPR, Cas9. Es esencial que el ADN modificado se copie significativamente durante la división celular. En la B tenemos la transcripción. En el mejoramiento genético se busca de cierta manera controlar que los genes se activen, es decir, que un gen de resistencia debe transcribirse cuando la planta enfrenta un patógeno. Su expresión se confirma mediante el análisis del ARN mensajero. Y la traducción. En esta etapa el ARN mensajero se convierte en proteínas que generan las nuevas características del trigo. Esas proteínas pueden reforzar las paredes celulares para aumentar la resistencia a plagas o modificar la composición del grano, mejorando su calidad. Bueno, en el proceso del mejoramiento del trigo entran las células que serían eucariotas, donde el ADN se encuentra compacto con proteínas llamadas histonas. Esto hace que el ADN se enrolle alrededor de las histonas formando nucleosomas, y esto a su vez se despliegan formando la cromatina, que ayuda a la regulación de la expresión génica. En la meiosis del trigo, la cromatina se condensa y se reorganiza para permitir el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. En las células eucariotas surge lo que es la meiosis, exclusivo de eucariotas. En la meiosis 1 ocurre la recombinación genética. Los cromosomas homólogos se aparean y se intercambian fragmentos de ADN. Este tipo de intercambio hace que produzcan variabilidad genética en las plantas, lo que quiere decir que es una base esencial para el mejoramiento del trigo. En el trigo se encuentra un control especial que impide que se crucen cromosomas no homólogos. Esto por el locus pH1, que asegura la estabilidad genética del cultivo. Durante la meiosis, las células eucariotas forman proteínas específicas como lo serían RAD51 y DMSC. Esto con el fin de intercambiar material genético entre cromosomas homólogos. Se tiene que en estos procesos permiten reparar daños del ADN y aumenta la diversidad genética. Su genoma es hexaploide, esto dado a que su recombinación está cuidadosamente regulada para evitar los errores. Al realizar splicing alternativo, las células eucariotas, esto nos asegura que en el trigo este mecanismo es clave para que solo un gen pueda tener diferentes funciones durante las distintas etapas de la meiosis. Regulación génica y mecanismos asociados. La regulación génica es un componente esencial en el mejoramiento del trigo, ya que muchos de los rasgos agronómicos más importantes, como la resistencia a plagas, la tolerancia al estrés, el rendimiento y la calidad del grano, dependen de aquellos genes que se activan o silencian en momentos y tejidos específicos. Debido a que el trigo posee un genoma hexaploide muy complejo con alta redundancia génica y mecanismos estrictos de control meióticos, su regulación es especialmente sofisticada y opera mediante múltiples niveles. Regulación epigenética. Metilación del ADN. La metilación de citosinas en diferentes contextos es fundamental para silenciar genes y mantener bajo control a los transposones. En trigo, este proceso participa en la respuesta a factores como lo es la sequía, las temperaturas extremas y la salinidad, además de influir en la expresión de genes de defensa y en el llenado del grano. Tecnologías como CRISPR de Cas9 permiten modificar de forma precisa patrones de metilación, generando variantes epigenéticas sin alterar la secuencia original del ADN.
Modificaciones de histonas. Cambios como la acetilación o metilación de histonas modifican la estructura de la cromatina, por lo tanto la actividad de los genes. Marcas como H3K4M3 activadora y H3K27M3 represiva controlan procesos clave como la vernalización, el desarrollo reproductivo y la tolerancia al estrés. El complejo PRC2 es particularmente importante para mantener estados de silenciamiento prolongados. Remodelación de cromatina. Complejos remodeladores ajustan la accesibilidad del ADN. En trigo, este mecanismo es crucial durante la meiosis durante el locus pH1, ya que garantiza que los cromosomas homólogos se emparejen correctamente, evitando recombinaciones entre subgenomas y preservando la estabilidad del genoma. Regulación transcripcional. Este nivel define qué genes se expresan y en qué cantidad. Factores de transcripción. Familias como NAC, WRKY, MIB o BCIP coordinan respuestas defensivas, señalizando hormonal y procesos de desarrollo. La edición dirigida de estos reguladores permite modificar rasgos agrícolas sin invertir directamente los genes estructurales. Elementos CRIS regulatorios. Promotores y regiones UTR determinan la intensidad y ubicación de la expresión génica. La ingeniería de promotores posibilita activar genes solo en condiciones de estrés o tejidos específicos, siendo una estrategia más segura porque no altera proteínas codificadas. Regulación de la recombinación meiótica. Durante la meiosis, genes como RAD51 y DMC1 controlan la recombinación homóloga. En trigo, su naturaleza poliploide exige una regulación estricta. La manipulación del locus pH1 ha permitido introducir genes de especies del género Aegilops, facilitando el mejoramiento de características como la resistencia a enfermedades o la tolerancia a sequías. Regulación transcripcional. Después de sintetizarse el ARN mensajero, su procesamiento y estabilidad determinan qué proteínas se reproducirán. En el splice alternativo, este mecanismo permite que un mismo gen genere múltiples isoformas, ampliando la diversidad funcional. Bajo estrés o durante la meiosis, el trigo reprograma su patrón de splicing para regular rutas esenciales. ARN no codificantes. MicroARN regula la degradación o bloqueo de la transducción del ARN mensajero, participando en el desarrollo y respuesta al estrés. CARN actúa en el silenciamiento génico y control de transposones. INSRNA regula la vernalización, el emparejamiento cromosómico y la remodelación epigenética. Regulación traduccional y posttraduccional. La traducción depende de proteínas enlazadas de ARN, UTR sensibles al ambiente y factores de iniciación. Algunas regiones UTR del trigo ajustan la eficiencia de traducción bajo sequías o estrés térmico. Después de sintetizadas, las proteínas pueden activarse o degradarse mediante fosforilación, ubiquitinización o el sistema UPS, procesos claves para la defensa contra patógenos y la señalización hormonal. Gen de resistencia. Entre los genes de resistencia más relevantes destaca GB3, que protege al trigo contra el pulgón verde. Su acción corresponde a una resistencia vertical basada en un gen mayor
altamente específica y efectiva. GB3 modifica la interacción entre la planta y el insecto mediante dos mecanismos. Antixenosis. Las plantas que contienen GB3 son menos activas para el pulgón debido a cambios químicos o estructurales en superficies en el floema, lo que reduce su colonización. Antibiosis. Cuando el pulgón se alimenta, ingiere compuestos regulados por GB3 que alteran su metabolismo, reduce la supervivencia y limita su reproducción. Esto incluye proteínas de defensa y enzimas que modifican el valor nutritivo del floema. Gracias a estos dos mecanismos, GB3 disminuye considerablemente el daño fisiológico, protege el rendimiento del cultivo y reduce la necesidad de insecticidas, favoreciendo un manejo más sostenible. Aplicación tecnológica propuesta. Analizar y explicar los procesos moleculares fundamentales, como lo serían la replicación, transcripción, traducción, regulación génica, mecanismos meióticos y splicing alternativo que intervienen en el mejoramiento del trigo, destacando cómo estos mecanismos permiten desarrollar variedades con mayores rendimientos, resistencia a enfermedades, tolerancia a sequía y mejor calidad del grano. Asimismo, se busca relacionar estos procesos con estudios y herramientas modernas de biotecnología que han demostrado avances similares en cultivos como lo serían el trigo y el maíz. Diversos estudios en genética vegetal señalan que el mejoramiento de cultivos depende directamente de mecanismos moleculares como la recombinación meiótica, el splicing alternativo y la regulación epigenética. Por ejemplo, en trigo, investigaciones sobre el locus pH1 han demostrado que este controla la recombinación entre cromosomas homólogos, evitando cruces incorrectos y asegurando estabilidad genética, lo cual es esencial para variedades mejoradas en programas de braining. Y, por ejemplo, en maíz, estudios sobre splicing alternativo han mostrado cómo un solo gen puede generar múltiples transcriptos funcionales, aumentando la variabilidad genética disponible para seleccionar y asimilar lo que ocurre en el trigo durante la meiosis. El mejoramiento del trigo se basa en procesos de replicación, transcripción y traducción, que controlan la transmisión y expresión de la información genética. Las modificaciones generadas mediante estos procesos se heredan a las nuevas generaciones. Y bueno, para nuestra aplicación tecnológica propuesta, vamos a utilizar herramientas como el CRISPR-Cas9, que esa tecnología pues nos va a permitir editar de manera muy directa a nuestro ADN y logrando pues la modificación que nosotros queremos. Un ejemplo de aplicación en nuestro caso para defensa contra la enfermedad de la roya, que es originada por un hongo patógeno de la Puccinia trichinea, vamos a aplicar el mecanismo de un gen detector que es el LRAC4A, que se encarga de reconocer señales de peligro para nuestro hongo y al detectarlo va a activar una respuesta inmune para matar a las células infectadas y detener la propagación de la enfermedad. Y bueno, gracias a esta edición de bases nitrogenadas vamos a poder mejorar la resistencia de este gen de forma directa y exacta. Y como conclusiones tenemos 3 puntos. El principal es la síntesis del aprendido. Aquí sabemos que el mejoramiento genético del trigo depende de múltiples procesos moleculares como la replicación, la transcripción, la epigenética, la meiosis y la regulación génica, que permiten modificar rasgos agronómicos
su genoma hexahaploide exige un control preciso de la recombinación y la expresión genética. También las tecnologías modernas como CRISPR han ampliado su capacidad de intervenir estos mecanismos de manera dirigida. El segundo punto es la viabilidad y limitaciones de nuestra propuesta. Aquí sabemos que el mejoramiento molecular es viable gracias a los avances de la biotecnología y su edición genética, que permiten mayor precisión que los métodos tradicionales. No obstante, presenta muchas limitaciones, como la complejidad del genoma del trigo, dificultades en el control de recombinación, sus regulaciones estrictas y el alto costo y variaciones en la expresión de rasgos según su ambiente. Y como nuestro punto 3, tenemos las recomendaciones futuras y se sugiere profundizar en la regulación epigenética y post-traduccional. Para identificar nuevos genes claves, también se recomienda desarrollar herramientas CRISPR más precisas y enfocadas en regiones reguladoras, así como integrar técnicas ómicas como el mejoramiento tradicional para crear variedades más estables y adaptadas al cambio climático. Y pues esto sería todo sobre nuestra parte. Estamos disponibles para cualquier duda. El profe comentó dejarlas en los comentarios, una por persona del equipo. Y sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.